Apocalipsis 8 termina expresando que lo que viene a continuación será una situación cada vez más difícil. Dice el versículo 13: miré y oí volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los tres ángeles han aún de tocar. Y en el capítulo 9 estaremos estudiando precisamente la quinta y sexta trompeta, cuando el quinto y sexto ángel la tocan, y eso implica que vienen los siguientes dos juicios para la humanidad, juicios muy severos, ya que ahora sí van a afectar directamente a los hombres y mujeres. Estos dos juicios van a producir gran dolor en la humanidad y también pérdida de vidas humanas. Así que preparémonos para estudiar el capítulo 9 de Apocalipsis. Dice el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué o quién es esta estrella? Y regreso. Dice que vi que una estrella había caído del cielo a la tierra. Y ustedes se recordarán que en los capítulos anteriores vimos la imagen de un monte que cae en el mar y luego de una estrella que es la que contamina las fuentes de las aguas. Entonces, por eso aquí nos preguntamos si se está refiriendo a una estrella como a una entidad geológica o estelar, o qué. Bueno, cuando uno se va a estudiar el idioma en que fue escrito el Apocalipsis, ahí hay una clave. Ahí dice, como anoto acá, el texto original dice: le fue dada a él. O sea que cuando dice, voy a regresar acá, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave, en realidad lo que dice el texto es: y le fue dada a él, con un artículo masculino, un pronombre, ¿verdad? Le fue dada a él la llave del pozo del abismo. Entonces esto da la clave para entender que esta estrella es un ser angelical. Usted puede recordarse que también en el capítulo 1 se nos da la visión de Juan y ahí se nos dice de las 7 estrellas, ¿verdad? Y aclara el mismo Señor Jesucristo que las 7 estrellas son ángeles o mensajeros de cada una de las iglesias a las que le iba a escribir. Entonces, hay antecedente de que una estrella también se utiliza para hablar de un ser. En este caso es un ser angelical. Carballosa, que es un hermano español, él anota que esta estrella se refiere a un ser inteligente y agrega que es el rey de las criaturas que habitan el pozo del abismo, y vamos a ver ahorita más adelante a qué se refiere con ese pozo del abismo. Otro de los comentaristas, Johnson, indica que esta estrella es la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, y MacArthur anota que, como dice que cayó del cielo a la tierra, él también se está de acuerdo que esta estrella se refiere a Satanás, que es el jefe de los ángeles caídos. MacArthur relaciona este evento con el que está descrito en Isaías 14 del 12 al 15, que algunos de ustedes lo conocerán. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has derribado al suelo, tú que debilitabas las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Los comentaristas desde hace muchos años han entendido este pasaje de Isaías como una descripción de la caída de Satanás, llamado aquí Lucero, hijo de la mañana. Se considera que Satanás era un ángel de alta jerarquía, una jerarquía muy alta, y que se envaneció, y ese envanecimiento fue lo que hizo caer de la gracia, de la presencia del Señor. Continúa aquí Isaías indicando la actitud de este ángel, este lucero. Dice: subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. He ahí su pecado, ¿verdad? Quiso ser semejante a Dios, pero ahí dice la escritura: pero ha sido derribado al Seol
a lo más profundo de la fosa. Luego, más adelante, en el tiempo de Jesús, cuando se da que envía a los 70 discípulos a hacer la obra de la predicación, y dentro de eso hay liberación de demonios, y ellos están contentos que se les sometían estos demonios. Jesús, en el capítulo 10, versículo 18 de San Lucas, él les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y MacArthur hace esta relación también con lo que estamos viendo en estos primeros versículos de la estrella que cayó del cielo, refiriéndose a Satanás mismo. El versículo dice que le fue dada autoridad. Eso quiere decir que Satanás no tiene por sí mismo la autoridad de lo que va a hacer, de abrir ese abismo, sino que Dios le dio permiso de hacerlo. Dios es el que está al control. Luego se dice que va a abrir tiene una llave para abrir el pozo del abismo. Este pozo del abismo, dicen los comentaristas, que es la morada de los demonios encarcelados. Se comenta que dentro de esta hueste de demonios que siguieron a Satanás en su caída, pues hay algunos que son pero tan malvados que Dios los ha tenido encarcelados. Precisamente no han podido estarse moviendo como se mueven los otros. Otro comentarista que se llama John Walworth, él dice que este pozo del abismo es el lugar de detención de ángeles malignos. Y hay una referencia en Lucas 8:31. Si ustedes se recuerdan, Jesús llega a la región de Gadara y hay un endemoniado que se mantenía ahí cerca de los sepulcros, y cuando ve a Jesús, pues se somete, y Jesús va a proceder a expulsarlo, y entonces le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta del demonio le dice que se llama Legión, porque eran muchos demonios los que tenían poseído a este hombre. Y entonces le ruegan, y ahí está la cita, al Señor, y le ruegan que no los mande al abismo. Los comentaristas indican que se están refiriendo precisamente a este pozo del abismo, donde estaban estos ángeles malvados, malignos, que ni aún estos otros demonios querían irse a ese lugar, indicando lo horrible que era este lugar. Bueno, el versículo 2 ya se nos dice entonces, dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y si me permiten un ratito aquí, que me apareció un mensaje, vamos a ver. Permítanme un momentito, que se me abrió aquí una voz que me está interfiriendo. Bueno, yo creo que, espero que... Estoy haciendo una pausa en lo que elimino una imagen que me apareció aquí en la pantalla, pero espero, si alguien me confirma que no les aparece un mensaje ajeno ahí en la pantalla, ¿sí puedo seguir? Sí, todavía lo vemos. Sí aparece la imagen, Rolando. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, déjenme que vea por qué se metió el mensaje, ¿verdad? Vamos a ver. Ya se quitó. Ahí estamos. Y ahora tengo que quitar el mensaje de chat. Ya sé cómo. Ahí estamos. Muy bien. Ya, regreso. Y abrió el pozo del abismo, dice, y subió el humo del pozo como el humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. O sea que cuando este ser angelical maligno, que algunos identifican como Satanás, abre ese lugar, dice que sale un gran humo y que oscurece el sol, oscurece todo el ambiente, y algunos indican que es un humo maligno y contaminante. Y nos va a indicar qué sale ahí de ese lugar. Dice que del humo salieron langostas que salieron hacia la tierra, y les fue dado el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora aquí vamos a aclarar algo aquí con unas imágenes. Dice que salieron unas langostas. Quizás para algunos, cuando piensan en langostas, van a pensar en esta colorada que tenemos de su lado
aquí en esta zona. Esas son las langostas que son crustáceos que son para comer, pero no es este tipo de langostas el que salió, sino que salieron este tipo de langostas, que son prácticamente de la familia de los saltamontes. Este tipo de langostas en el Medio Oriente, en África, hasta el día de hoy causan estragos porque son unos insectos que de pronto empiezan a multiplicarse en cantidades espantosamente enormes y arrasan con todos los cultivos, con semillas, o sea, pueden dejar desolado regiones grandes, grandes. Eso pasaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, pero también pasa en los tiempos modernos y son de la familia de los grillos. Incluso indican que son los mismos grillos que emiten una hormona que hace que se junten en bandadas y cambian de color verde al color que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Pues este tipo de langostas, a estas se refiere Juan, pero exactamente obviamente no se refiere a los insectos. Y vamos a ver entonces a qué se refiere. Dice que estas langostas tienen poder como el poder que tienen los escorpiones. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el poder que tienen los escorpiones? Pues el poder que tienen es de picar y producir dolor y otras molestias. Por cierto, la picadura del escorpión en la mayoría de las especies no es mortal. Algunas sí pueden llegar a matar a niños o principalmente a adultos mayores, pero la mayoría, la picadura no es mortal, pero sí muy dolorosa. Y vamos a ver más adelante cómo se caracteriza la ponzoña de este animal. Se les dio la orden a estas langostas que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Porque por supuesto, las verdaderas langostas, el insecto, eso es lo que hace, hacer daño a todo lo verde, a los árboles, a las plantas. Pero estas langostas no eran como las langostas que se conocían en ese tiempo. Lo que sí dice que sí se puede hacer es que van a producir daño solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y ahorita vamos a ver entonces un repaso. Hasta aquí, con las primeras 4 trompetas, los daños a los seres humanos han sido colaterales. Cuando digo colaterales, quiere decir que los juicios de estas primeras trompetas fueron directos para la tierra, para las plantas, para el mar, como fuimos viendo, ¿verdad? El agua dulce. Y sin embargo, hubo algunas muertes, por el caso cuando se volvieron amargas las aguas, dice que murieron los hombres, ¿verdad? Con estas aguas amargas. Dijimos que por el mismo efecto del ingrediente este amargo o por el hecho de que no pudieron beber el agua. Le llamamos daño colateral porque estos juicios no iban directamente para afectar al ser humano directamente, valga la redundancia. Por otro lado, en el siguiente párrafo, quiero recordarles que sí había habido muerte de seres humanos antes de las trompetas. Vemos en el segundo sello que dice que le fue dado poder para que se matasen los unos a los otros. Y esto lo vemos también en el cuarto sello, que fue cegada la vida del 25% de la población mundial. O sea, en los sellos ya había habido muerte de seres humanos. En las trompetas fueron daños colaterales. Ahora, aquí, con esta trompeta, sí va a haber entonces un daño directo a los seres humanos. Y las instrucciones que se le dan a estas es que no pueden matar a las personas, sino van a hacer un efecto en aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. A este respecto, Evis Carballosa anota, de modo que no podían hacer daño a los redimidos de la tribulación, particularmente a los 144,000 sellados. Porque surge la pregunta, si solo a los 144,000 judíos sellados no iban a dañar. Bueno, en el caso de Carballosa, él indica que también los redimidos, los que habían creído por testimonio de estos 144,000, iban a ser preservados del daño. No solo él piensa esto, sino también MacArthur. Él opina que los que tienen el sello de Dios incluyen no solo a los 144,000 evangelistas judíos, sino también el resto de los redimidos. O sea, en pocas palabras, con este juicio son protegidos todos aquellos que tienen el sello de Dios
Algunos comentaristas dicen que este sello de Dios, pues precisamente es el Espíritu Santo que adquiere todo aquel que nace de nuevo. ¿Y cuál es la orden? Se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. Y aquí describe, su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Busqué en información de la clínica Mayo de Estados Unidos, que es un grupo de clínicas, que es hospitales en Estados Unidos, que se llaman Mayo, como el mes, ¿verdad? Y ellos en su página tienen esta información. Signos y síntomas de una picadura de escorpión. Bueno, el primero de ellos es que es dolor, un dolor que puede variar hasta llegar a ser intenso. Hay otros síntomas que pueden darse, no necesariamente se dan todos juntos, pueden ir combinados, unos más, unos menos. También puede haber entumecimiento y hormigueo de la zona de la picadura, ligera hinchazón, sensación de calor, falta de aliento, espasmos o contracciones, sacudidas musculares, movimientos inusuales de la cabeza, el cuello y los ojos, babeo, sudoración, náuseas y vómitos, presión arterial alta, frecuencia cardíaca acelerada, inquietud o excitabilidad, y agrega al final, o un llanto inconsolable en los niños. Para todos los que hemos tenido hijos, saben que si algo lo puede despedazar a uno, es un niñito que está llorando continuamente, principalmente cuando es por dolor, ¿verdad? Entonces ya se imaginan todo lo que puede pasarle al ser humano en ese momento. Aquí les voy a poner un ejemplo porque si a usted no lo ha picado un escorpión, pues no tiene referencia, ¿verdad? Alguno quizás ya lo picó una hormiga o una abeja, quizás la abeja produce un poco más de dolor, pero yo le voy a enseñar aquí algo para que usted se imagine lo que fue el sufrimiento o lo que va a ser el sufrimiento para estos hombres que son rebeldes. ¿Ha tenido usted una de estas? Aquí vamos a ilustrarle con la lucecita. Esta cosita que está aquí, mire. Estoy seguro que casi todos los que están acá han tenido un afta o una pequeña úlcera. ¡Ja! Imagínense, duran como 7 a 10 días, pero cada vez que comemos nos entra sal o nos entra limón. Es una molestia que lo mantiene a uno en el momento, duele. Y en el resto del día que uno está con esa cosita ahí, a veces hasta se pone uno de mal humor, ¿verdad? Ahora imagínense, dura de 7 a 10 días. Ahora, solo piense lo que es la picadura de un escorpión con todos esos síntomas y signos que le dije, solo que esto va a durar por 5 meses. Piense tener un afta por un mes y casi se está enloqueciendo. Ahora una picadura de escorpión por 5 meses, eso llega a ser insoportable. Dice el versículo que anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Imagínense la molestia que ocasiona, que es tan persistente y molesta, valga la redundancia, que anhelan la muerte. Los comentaristas indican que se cree que tratarán estos hombres y mujeres, tratarán de suicidarse y no lo van a poder. Por supuesto, debido a la intervención divina. O sea, aunque intenten quitarse la vida, Dios no va a permitir que mueran, porque precisamente la orden es que no morirán, sino van a ser atormentados por 5 meses. Ahora, más adelante vamos a ver qué objetivo tiene esto, pero vamos a ver cómo Juan describe a estas langostas. Se recuerda que cuando empezamos este estudio hablamos del lenguaje figurado, hablamos del símil o de la metáfora, y que en el símil se utilizan palabras como semejante. Pues en el siguiente versículo las vamos a encontrar varias de estas. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos equipados para la guerra. Y ya vio que le puse en negrías las palabras, semejante a caballos equipados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas, semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Tenían cabello como cabello de mujeres,
y sus dientes eran como dientes de leones. Con esta descripción eran unos seres espantosos prácticamente, ¿verdad? Espantosos. Y continúa, dice, tenían corazas como las corazas de hierro. El estruendo de sus alas era como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Sea lo que sea que estos seres, y aquí sí vamos a entender que son unos seres demoníacos, ¿verdad? Producen este daño en los seres humanos. Ahora, han habido autores, yo me recuerdo que ya por los años 80, leyendo a un autor que escribió un comentario de Apocalipsis, él mencionaba que estas langostas, él creía que eran unos helicópteros, como le voy a enseñar aquí con esta imagen, ¿verdad? Él pensaba que eran, en aquellos días él describía un tipo de helicóptero, me parece que ruso, ¿verdad? Porque la descripción que da Juan a él le sonaba como que era un helicóptero ruso que había en aquellos días. Bueno, este que le tengo yo aquí de este lado, este es un Apache norteamericano y de este lado es un helicóptero ruso. Y por supuesto, si mira usted esta formita aquí, pues sí tiene como planta de pura langosta, ¿verdad? Y entonces lo que algunos han interpretado es que dicen que esa cara como de hombre es porque como a veces en los helicópteros, ve usted aquí, se ve la carita al piloto, ¿verdad? Y entonces piensan que son armas de estas modernas. Pero recuérdese que conforme avanza el tiempo, si nosotros interpretamos Apocalipsis de acuerdo a nuestra época tecnológica, pues todo eso va cambiando. De hecho, los helicópteros de 1980 ya no son como los de ahora. Estos que yo le puse son recientes. Así que yo le anoto acá, dice que si utilizamos interpretar de acuerdo a la tecnología, pues nuestra interpretación variará según cambia la tecnología. Entonces, si no son armas modernas estas langostas, ¿qué son? Bueno, lo que coinciden los comentaristas, llamémosle más conservadores, es lo que yo le puedo presentar aquí a continuación. Esta, por supuesto, son dibujos que han producido gente que viendo la descripción que hace Juan, pues tratan de plasmarlo, ¿verdad? De hecho, pues son animales espantosos y como anoto acá en su pantalla dice, recuerde, son demonios. Son demonios que salen del abismo para cumplir con el plan de Dios, claro, bajo las instrucciones de su líder, que consideramos que es Satanás. Pero entonces ahí usted puede ver la cara de hombre, cabello, tiene alas, la corona, o en de otro autor, pues aquí está la corona, la cara, ¿verdad? El aguijón, aquí tenemos aquí en esta cola el aguijón, sea por lo que sea, podemos decir que han de ser unos seres, son unos demonios, seres demoníacos espantosos que salen para causarle tormento y sufrimiento al ser humano por un periodo de 5 meses. Dice que en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante ese tiempo. Uno de los comentaristas dice que 5 meses tiene que ver porque es el tiempo promedio de vida de una langosta. Yo me metí a buscarlo y efectivamente dice que una langosta vive de 3 a 6 meses. Así que de alguna manera hay una relación con ese tiempo que se da este sufrimiento. Ahora, ¿por qué se da esto? Aquí anoto. El objetivo será que las personas se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo y que se den cuenta que la maldad no puede seguir impune. O sea, el objetivo de este juicio no es solo producir daño o dolor al ser humano, el objetivo es moverlos a que recapaciten y cambien su actitud y que se vuelvan a Dios y que crean en el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de este juicio. Y como dice al final, y que entienda el ser humano que la maldad no va a seguir impune para siempre. El tiempo de gracia ha terminado y ahora viene tiempo de juicio. Nos dice el versículo 11 y 12, tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión.
el primer ay ha pasado, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto, que serán la sexta trompeta y más adelante la séptima. El significado de Abadón y Apolión, Abadón está en hebreo y Apolión es en griego, pero el significado es el mismo, es destructor. MacArthur opina que este líder de estas langostas, de estos seres demoníacos, es un demonio de alto rango en la jerarquía de Satanás. Y hay alguno que otro comentarista que cree que es Satanás mismo. Pues sea como sea, sencillamente estas langostas, estos seres demoníacos, actúan bajo la dirección de un líder. Los no creyentes, vea esta paradoja, los no creyentes que se han puesto del lado de Satanás están siendo castigados por aquel a quien siguen. En aquel tiempo, el ser humano se va a inclinar a la adoración del anticristo y de Satanás, y precisamente Satanás es el mismo que les está causando todo ese dolor y sufrimiento. Esa es una paradoja. Dice el versículo, el primer ay ha pasado. Aquí vienen 2 ayes después de esto. Cuando terminó el capítulo anterior, que fue con el que iniciamos esta noche, el 8:13, dice que este águila que venía volando, que dijimos que es un ángel, dijo, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles aún han de tocar. Y es un ay que nos decía, la cosa se va a poner peor. Y como podemos ver aquí hay un sufrimiento increíble por 5 meses para el ser humano por su pecado y su rebeldía. Pasamos entonces al sexto ángel y nos dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Aunque aquí no se identifique el origen de la voz, algunos creen que este ángel es el que en el capítulo 8, versículo 3, es el ángel que se nos describe que está de pie ante el altar. El ángel aquel que presentó el incensario con las oraciones de los santos y que después tomó el carbón encendido y lo lanza a la tierra, indicando la continuación de los juicios de Dios. Diciendo al sexto ángel, esta voz que sale de ahí de entre los cuernos, dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. Y por supuesto, aquí entonces nos surge otra pregunta también. Bueno, ¿y estos ángeles, qué tipo de ángeles son? Bueno, aquí hay un elemento que podemos notar, que es que dice que han estado atados. Entonces, esto ya nos ayuda a entender que no estamos hablando de ángeles buenos, sino de ángeles demoníacos. Los ángeles a los que se refiere este versículo son demonios que ejecutarán el juicio de la sexta trompeta. Así que a esto se refiere estos 4 ángeles. Ahora se menciona que están en el río Éufrates. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí este río? El río Éufrates tiene la connotación que es una fuente para el pueblo judío en el pasado, fue una fuente de opresión y lugar de exilio. ¿Por qué fuente de opresión y lugar de exilio? Bueno, al este del río Éufrates se asentaron las ciudades como Nínive, que era del imperio asirio. De este imperio asirio fue el que llegó al territorio de Israel, el reino del norte, lo derrotó y se lo llevó cautivo. Venían del este del río Éufrates y también de esta zona provenía también el imperio babilónico. Al este del río Éufrates estaba Babilonia y este imperio derrotó a Judá y se los llevó cautivos, y ahí fue donde conocemos la historia de Daniel, de Ezequiel, que estuvieron cautivos con el pueblo durante 70 años, precisamente con el imperio babilónico. Entonces esta referencia, al hablar de aquí del Éufrates, tiene un significado de que es una amenaza, es un lugar de donde viene castigo, donde puede venir sufrimiento. Nos dice entonces el versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora y día y mes y año. Ahora, dijimos que estas trompetas iban a afectar al ser humano. La quinta trompeta
es con la picadura de estas langostas, que eran como picadura de escorpión, que les produce un sufrimiento de 5 meses. Pero ahora con el efecto de este juicio, con estos 4 ángeles, dice que van a matar a la tercera parte de los hombres, de los seres humanos. El hecho de que diga que estaban preparados para hora y día y mes y año, esto es porque es según el plan de Dios. Los eventos del futuro no se dan al azar, no son casualidad. Dios los tiene bajo su control. Ahora, ¿qué resulta de este juicio? Morirá la tercera parte de la humanidad. Y recuérdese que ya anteriormente, con el cuarto sello, había fallecido la cuarta parte, o sea, el 25% de la humanidad ya había muerto, y ahora con este juicio va a morir el 33% de la humanidad. Según cálculos de algunos, dirán que para este momento ya quedará solo la mitad de los seres humanos que estén vivos en ese tiempo futuro de la gran tribulación. Se nos dice que van a surgir una serie de soldados en el versículo 16. El número de los soldados de a caballo era de 2 miriadas de miriadas. Así dice la versión Reina Valera 2015, pero si ustedes ven la 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, ahí dan el dato, 200 millones. Y dice Juan, yo escuché el número de ellos. Algunos se preguntan que si este será un número cabal, que de verdad 200 millones de soldados. Los comentaristas dicen que sí, porque cuando no hay números exactos, entonces únicamente Juan habla de cantidades que no se pueden contar, o como el caso de los ángeles, que dice que eran miriadas de miriadas, pero no dan números exactos, o los creyentes que llegan de la gran tribulación, que eran en grandes cantidades de toda lengua, nación, tribu, etcétera, que no se podían contar. Entonces, con esos contrastes, se tiende a entender acá que está refiriéndose, sí, literalmente a 200 millones de soldados. ¿Quiénes son estos soldados? ¿Son acaso seres humanos? Hay algunos comentaristas que creen, porque más adelante se va a hablar de un ejército que viene del este. Entonces algunos creen que estos son soldados humanos, pero los comentaristas, por lo menos con los que yo he estado estudiando, no apoyan esta posibilidad, ¿verdad? Solo por darles un dato, algunos dicen que el país que podría tener 200 millones de soldados es China. Para la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1940 y pico, se calcula que los soldados de todos los países involucrados en esa guerra oscilaron entre 70 y 100 millones, ¿verdad? Entonces, a estas alturas, que un solo país tenga esa cantidad, bueno, podría ser, pero pues son los comentarios que dan algunos. Otros consideran que son seres humanos, estos soldados son seres humanos poseídos por demonios, porque ustedes saben que hay distintas interpretaciones, pero entendiendo que en este capítulo 9 lo que vemos es una alta actividad demoníaca, precisamente con Satanás ahí al mando, entonces esta tercera que yo les anoto acá, esta de acá, es por la cual nos inclinamos más, que en realidad estos 200 soldados son demonios también, son demonios. Y vamos a ver que en la descripción, pues es una descripción que no corresponde a seres humanos. Y de esta manera, dice Juan, vi en la visión los caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas, y anoto ahí en negrías color, porque está describiendo más el color de lo que ve, que era color de fuego, color de jacinto, otras van a decir que es color de zafiro y color de azufre. Describe también las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y lo subrayo porque lo que se enfatiza aquí es la ferocidad, así como el león es feroz, la ferocidad que tienen estos seres demoníacos. Y dice que de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Versículo 18. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre, que salían de la boca de ellos. Así que la causa de la muerte dice que son estas 3 plagas, que son fuego,
humo y el azufre. Se considera que la muerte fue por incineración y asfixia. Por un lado, el fuego pues incinera y quema, y el humo y el azufre asfixian. Y ustedes van a ver que también estos soldados o seres demoníacos, también tenían capacidad destructiva en sus colas. En el siguiente versículo dice, pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. O sea que era para haber matado, fíjense, 200 millones, y se están llevando alrededor de entre 1.600 a 2.000 millones de seres humanos son los que mueren, ¿verdad? Más o menos cada uno de estos tenía la capacidad de matar 10, 15 o 20 personas cada uno de estos soldados. Fue literalmente una masacre. Aquí anoto yo. Hemos visto entonces que han habido muertes colaterales, como por ejemplo cuando las aguas se vuelven amargas, ¿verdad? El daño fue a las aguas, pero colateralmente mueren personas. También vimos que muere el 25% de la población allá con uno de los sellos, y ahora con una de las trompetas muere 1/3 de los habitantes de la tierra. Y claro, aquí alguien puede hacerse esta pregunta: ¿no será que al Señor se le pasó la mano? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor permita semejante mortandad? Bueno, creo que todos nosotros somos conscientes que si alguien ha tenido paciencia y misericordia, ha sido Dios. Él ha sido paciente por cientos de años. Ha dado la oportunidad de que la gente pueda conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Ha dado la oportunidad de que la redención que pagó Cristo en la cruz está accesible a todo ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero por supuesto, como Jesús lo predijo allá en Mateo 24, pues llegaría un tiempo final en donde este tiempo de paciencia y de misericordia iba a terminar, y entonces llegaría un tiempo de juicio, que es el que estamos viendo aquí en este tiempo de la tribulación. Bueno, pero quiere usted entender también por qué Dios permite todo esto. Pues son lo que nos dicen los últimos 2 versículos de esta sección. Imagínense, después de todo ese sufrimiento con la picadura de estas langostas, después de que se muere el 33% de los habitantes de los no creyentes que estaban vivos en ese momento, vea cuál es la reacción, la actitud del ser humano. Dice, los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y aquí anoto precisamente lo que yo les decía. Imagínense, ellos adoran a los demonios, y son los demonios los que precisamente les han causado todo este sufrimiento y mortandad. Y claro, está el aspecto donde dice que adoran las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y de madera. En nuestros días, pues no necesariamente vamos a ver, hay mucha adoración de ídolos, pero recuérdense que hemos estudiado también que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y ahora hemos hablado del ídolo de la riqueza, el ídolo del orgullo, y tuvimos una serie de mensajes que hablaron de todos estos temas. El ser humano ha reemplazado a Dios por sin número de cosas a las cuales le rinde y le dedica su vida. Y por esa razón es que los juicios de Dios han venido. Y como dice ahí, y todos estos ídolos no pueden ver, ni oír, ni caminar. Bien, ejemplos de necedad, de dureza. Tenemos el caso de Faraón. Si ustedes se recuerdan, ya en Éxodo, Faraón presenció y experimentó las 10 plagas, y ni aún así se doblegó delante del Señor. Cualquiera hubiera hecho, si hubiera visto esos milagros de Dios, suficiente para ser seguidor de él de por vida. Bueno, pues este hombre y buena parte de su pueblo no se doblegaron al Señor, pese a que vieron las obras maravillosas. Tenemos un caso en el Nuevo Testamento, el de Rico y Lázaro. ¿Se recuerdan? El rico va a un lugar de sufrimiento y Lázaro a un lugar de consuelo, y se da un diálogo, ¿verdad? Y entonces está hablando este rico con Abraham y le dice, él le dijo,
el rico le dice a Abraham, entonces te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre humano, pues tengo 5 hermanos. De esa manera le pide que envíe a Lázaro, pues que le advierta a sus hermanos para que ellos no vengan también a este lugar de tormento en donde está el rico. Abraham le contesta, tus hermanos, tu familia, tienen a Moisés y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen las escrituras. Que escuchen a ellos, que las lean y leyéndola pueden encontrar la clave para la vida eterna. Entonces viene el rico y le dice, pero padre Abraham, más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le contesta, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. En pocas palabras, si la gente no tiene un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, por más cosas sobrenaturales que vea, no va a ceder. Y aún con el mismo Señor Jesús, dice Juan 12, 37, 38, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Imagínense, si el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, presente entre los hombres, habiendo hecho todos los milagros que dice, no creían en él, ya se imagina lo que estamos viendo aquí en el Apocalipsis. Pese a todas esas pruebas y juicios tan espantosos, la gente no cedía, no cambiaba de actitud. Y dice, para terminar, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Y para finalizar, solo les voy a poner una breve descripción de cómo es cada uno de estos elementos hoy día y cómo piense usted cómo va a llegar a ser peor esta situación más adelante. Las fuentes que consulté dicen que de los homicidios que se dan, el 90% de los homicidas son hombres y el 80 y pico por ciento de las víctimas también son hombres. Interesantemente, las mujeres son los que menos matan y sí son un poco más víctimas porcentualmente. En la actualidad, si la tasa global de asesinatos a nivel del mundo es de 6.1 asesinatos por cada 100,000 habitantes, en América, nuestro continente, el promedio es de 17.2, África 13, y de ahí los demás países pues están abajo del promedio. O sea, el problema del homicidio es un problema serio. Dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que en el mundo se producen más muertes por homicidio intencional que por conflictos armados y terrorismo. Son 464,000 víctimas de homicidio versus 89,000 que mueren por conflictos armados y 26,000 en actos terroristas. Esto fue en el año 2017. Esto solo para anotar lo que es hoy día el papel del homicidio en el ser humano. Habla de hechicería, no deja el ser humano eso allá en el futuro. El antropólogo de religiones y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Religiones, el señor Khan, dijo a esta entidad Portal Q que por cada 3,500 personas podría haber hasta 100 brujas y brujos. Otra fuente, en México y en América Latina hay millones y millones de brujos y brujas, porque la magia no es exclusiva de un género y está tomando mucha fuerza. De hecho, hay distintas corrientes y niveles. Es común que cada clase social tenga sus propias brujas. Esto salió en una publicación de la BBC de Londres en el 2013. O sea que si pensamos que la hechicería es algo del pasado, en Estados Unidos, los datos recabados por el Pew es una entidad que hace estadísticas de todo tipo en Estados Unidos. Dicen que en 1990 habían 8,000 personas que se identificaban como fieles de la brujería pagana. En el año 2000 eran 134,000 y en el 2014 superaban el 1,000,000 de personas. Esto reportado en la BBC del 2019. Entonces vimos homicidio, hechicería, brujería y moralidad sexual. En la BBC de enero del 2021, un conocido estudioso de Estados Unidos emite este comentario. La religiosidad disminuirá después de la pandemia, ¿verdad?
habrá una mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar. Y anoto, después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico. O sea, vaticina que va a haber desenfreno sexual después de la pandemia. Y una noticia muy localizada, esto es de Barcelona, anotan, dice que la primera relación sexual ahora se está dando a los 13.8 años, o sea que los chiquillos de primero básico y segundo básico es cuando están teniendo su primera relación sexual. Este es un estudio realizado ahí en Cataluña, en España. Y esto solo para notar que se nos dice que el ser humano no renuncia a su inmoralidad sexual si ahora esto está así de feo, como va a estar en el futuro. Y al final, el hurto dice que el hombre siguió robando. En Estados Unidos, en el 2014, aprobaban por referéndum reclasificar los robos no violentos como delitos menores si lo robado no pasa de $950. Esto quiere decir que la policía no puede detener, a cualquiera que robe algo que tenga un valor menor de $900. Ahora, eso en 2014. De ahorita noticia del 22 de junio, la despenalización de los robos menores en San Francisco, California, obliga a cerrar los supermercados. Este dato de la Food Retail and Shoppers. Ok, esto solo para ilustrar lo difícil que está la situación hoy día. Imagínense cómo va a estar cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. Así que vamos a llegar hasta acá para que podamos entrar a un tiempo de comentarios y preguntas, y entonces ahí interactuamos con lo que hemos visto esta noche. Concluye el capítulo 9 con el toque de la sexta trompeta, y entonces cuando entremos al capítulo 10 y parte del 11 tendremos una especie de paréntesis, un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Eso lo estaremos viendo en el próximo estudio. Que tengan una buena noche, un buen día, un buen fin de semana.